Muy buenas tardes, hermanos. Este día domingo también nosotros estamos con una miniserie, digamos, de mensajes sobre el control del enojo. Así que hoy día vamos a seguir con la tercera lección y vamos a comenzar con oración. Padre amado, nuevamente te damos gracias por tu presencia, gracias por tu perdón. Gracias que tú has quitado nuestros pecados, han echado tras su espalda, has dejado en el mar más profundo, has estado más lejos del occidente del oriente, alejado nuestros pecados. Así que, Señor, gracias por perdonarnos. Ayúdanos también a perdonar a los demás. Gracias. Esté con nosotros en este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien ha estado pillado y no puede salir? Puede ser algo tan sencillo como una persona está saliendo del auto, alguien está dejando, el taxi a veces está dejando, cierra la puerta para salir, el auto está saliendo y todavía tiene como parte de su chaqueta o falda, está pillado en la puerta, ¿cierto? Y uno está pillado, no puede salir. Cosas trágicas suceden cuando uno está muy pillado. Allá en un recinto de turismo acá en la zona, un joven tenía su pie pillado el drain de la piscina y no pudo sacarlo en tiempo y se ahogó. Afectó a él, obviamente porque murió a toda su familia y también hasta el recinto, etc. Eso es todo porque fue pillado y no puede soltarse. He escuchado cosas aún de mucha ansiedad porque una persona tuvo su pie también pillado en un vía ferroviario y se escuchaba a la distancia el pito del tren que estaba en camino. Hay muchas cosas. Yo he visto, por ejemplo, vehículos cuando fuimos a una actividad, hace años atrás de la iglesia, fuimos a un lugar allá en la playa, afuera de la ciudad, y alguien decidió meter su auto en la arena y había muchos hoyos, entonces se estaba cayendo y no pudo, y está pillado en la arena, no pudo salir por nada, así que y todo, me imagino, ha visto eso con auto cuando tiene palos y piedras y todo así, tratando de librar un auto que está pillado en la arena. Entonces, en cada caso nosotros vemos de que nosotros debemos tratar de tener vidas libres de esas cosas que nos encadenan, que nos pillan. Y resulta con esto, vamos a ver de que muchas veces cuando una persona tiene una ofensa en su vida, está ofendido, está ligado, hay una ligadura con la persona o por lo menos la ofensa que sucedió, que nos pille y no nos permite seguir en nuestra vida. Así que es algo que siempre nos lleva de vuelta. Así que despertamos a las 3 de la mañana y estamos pensando en la ofensa. Y tengo noticias, ofensas son universales. Dice el libro Mateo capítulo 18, que van a ser en nuestro texto, va a ser Mateo 18, así que tengan sus Biblias a mano. Pero dice Mateo 18, versículo 7, Cristo dijo: hay del mundo por los tropiezos u ofensas, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario, dice. Todos hemos sido ofendidos, no hay ningún caso de alguien que dice: jamás, pastor, siempre yo estoy en paz con todos. Entonces, con esto, ¿qué pasa cuando estamos ofendidos? Me hace acordar de el capataz que estaba en el tiempo de la construcción de la iglesia, se llamaba Jaime, y cada vez que yo llegué a la iglesia para ver cómo andaba la construcción, siempre tenía una cara preocupada que hay un problema. Don David dijo: no hay un problema acá. Entonces, y él notaba en mi cara que yo estaba como, que cierto, que un pilar está en medio de la entrada o cualquier cosa. Y siempre cuando él vio que yo estaba preocupado, él se dice: no se preocupe, todo tiene solución, todo menos la muerte tiene solución. Entonces yo siempre respondí: sí, y la muerte también. Entonces, con todo esto, vemos que hay una solución cuando uno está ofendido y pillado, como dice en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Siempre el campo de batalla no son las circunstancias, siempre el campo de batalla está en la mente. Dice Efesios capítulo 4, 17 en adelante, dice que no debemos andar en la vanidad de la mente como los gentiles,
sino que nosotros hemos aprendido a Cristo, hemos sido programados por la verdad. La verdad nos hará libre. Dice en 2 Corintios 3 y versículo 17, incluso dice, donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Así que necesitamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos tener la plenitud de la palabra de Dios en nosotros, y con esto nosotros vamos a ver la estrategia para que nosotros podamos controlar nuestro enojo, especialmente en esa área de perdonar cada persona, cada ofensa, cada vez, y no mantener la lista de ofensas. Entonces con esto nosotros vamos ahora ver de que el perdón que vamos a estar tocando hoy día, el perdón es la palabra en griego afime. Afime es la palabra que se traduce, pero es interesante qué significa la palabra afime, porque se usa en muchos casos diferentes. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 18, 27, usa la palabra: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Está traducido: él perdonó la deuda, cancelar una deuda. ¿Ok? Habla de dinero. Pero también dice en Mateo 8:15, mire, 10 capítulos antes, mismo autor, exactamente la misma palabra, dice en 8:15, dice: y tocó su mano y la fiebre la dejó. Afime, la misma palabra. Dejó la fiebre cuando Cristo tocó la mano. Después dice también en capítulo 19, Mateo 19 y versículo 29, dice que cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, okay, afime significa dejar, así de simple, afime. Perdonar significa dejar. Okay. En esos tres casos que yo mencioné: dejar la fiebre, dejó casas por el Señor, dejó la deuda que le debía el siervo. Entonces, eso es lo que significa perdonar. Perdonar significa soltar, mejor dicho, soltar algo. ¿Okay? Voy a soltar la deuda. Esa persona me debe plata, voy a soltar la deuda. O el auto está encadenado, voy a soltar la cadena para que el auto pueda salir, o la bicicleta, o voy a soltar de que yo estoy como enredado con algo, o una empresa, sí, voy a soltar. Cuando yo tenía un condominio que estaba comprando, estaba perdiendo plata, entonces tuve que estar trabajando con el banco para soltar ese condominio, soltando la deuda y estando libre y volver a dormir nuevamente. Entonces, en ese caso vamos a ver que afime significa dejar, soltar o perdonar, como dice Mateo 6, versículo 12. Perdónanos nuestros pecados mientras que nosotros perdonamos a los demás. ¿Okay? Queremos que Dios suelte la deuda que tenemos a Él por pecado. Entonces, y debemos hacerlo a los demás también. Así que el pasaje, vamos a ver dos pasajes de texto. Mateo, por favor, capítulo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, y ahora, ¿por qué está preguntando? Porque hacia arriba está diciendo: si tu hermano ha pecado contra ti, dice que vaya a arreglar con él. Entonces, cuando Cristo dijo hay que arreglar con su hermano, entonces Pedro decidió hacerle la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que está poniendo su corona, está ya poniendo su medalla. Mira, yo he perdonado a la misma persona 7 veces. Jesús le dijo: no le digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una cantidad incalculable, casi. Es más que se puede imaginar esa cantidad de plata. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos, a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Aquí, soltar un nudo, soltar una deuda, perdonar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es como el pago de 3 meses. Así que así en comparación con acá que el otro tenía. Entonces dice, acá entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba, dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, dijo exactamente lo mismo que él lo había dicho hace poco a su jefe. Postrándose a sus pies, le rogaba, dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y resulta que más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así, ahí es el parábola, en la mañana tocaba el tema de parábola, aquí hay otra parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es fuerte, hermanos. No creo que le da ninguna libertad de que tú estás agarrando con ese rencor de lo que pasó cuando era niño. Esa cosa que está llevando como es algo que tiene guardado en su vida, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa falta de perdón año tras año. Y piensa que estoy bien, yo mantengo odio aquí y todo lo que mi vida está bien. Olvídalo, no somos departamentalizados. No puedo estar mal con una persona y bien con los demás. Afecta a todas mis relaciones. Porque más que nada está afectando su relación con Dios. Entonces, con todo esto, yo quiero empezar a hablar sobre ¿cómo se llama? Yo quiero hablar sobre el perdón de otra perspectiva. Así que esta semana mi señora, después de varios días, incluso semanas que molestia en los ojos, al final no pudo dormir la noche, tanto dolor que la mañana estaba desesperada. Así que yo la llevé allá al oculista. Y allí con el oculista, y me acuerdo que ahora yo estoy, ella tiene gotas, todo tipo de gotas, una pastilla que está tomando todos los días y está arreglando su manera de ver. ¿Okay? Tenemos la tendencia de que nosotros, nuestra vista no está buena, dice en Apocalipsis capítulo 3, dice que unge sus ojos con colirio para que puedas ver. Así que yo veo que muchas veces nuestra perspectiva de la vida no es correcta. Y hay que ver este mundo desde los ojos de nuestro Padre Celestial. Así que, igual como yo he contado la historia de mi papá, cuando era niño, su papá, mi abuelo, que trabajaba en una empresa de cobre en Estados Unidos, fueron trasladados acá a Chile, más al sur, ¿sí? Potrerillos. Y mi papá, como niño de 4 años hasta que tenía 8 años, vivía acá en esa ciudad, y después volvió a Estados Unidos, después de otra ocasión volvió de nuevo, y como de 14 a 18 años. Entonces, como yo ya, después volvió, se casó, tuvo hijos, está viviendo en California, pero su hijo menor, que soy yo, siempre escuchando sus historias de Potrerillos, de Chañaral, de Parquito, y todos esos lugares donde él había disfrutado ciertas cosas. Entonces yo tengo una perspectiva muy, muy diferente, pasada por los ojos de mi padre. Y eso es lo que pido a cada uno de nosotros ahora en cuanto a perdón. Porque al momento que dice, por favor, pastor, no me diga que debo perdonar a esa persona, ese sinvergüenza, ese depravado. No, yo voy a decir que por favor mire la ofensa tuya de ojos diferentes. Trata de hacer una cosa en este momento, un experimento. Ok, ojalá estuviese sentado acá, voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes, cuando menciona el tema de perdonar, puede acordarse de una ofensa en particular? Levanta la mano.
La única mano que yo veo es la mano mía, así que no veo. Pero estoy pensando que seguramente los que están allá escuchando el mensaje pueden decir, aquí estoy y yo también tengo una ofensa o varias quizás, lo que pasó con el niño, con mis papás, lo que pasó cuando era joven, los bullying, quizás era otra persona que me estafó en mi empresa, o quizás una pareja que fue infiel o me engañó, o así decimos muchas cosas. Entonces, y has tratado de perdonar y nunca lo has podido. Entonces yo voy a pedir un experimento. En ese momento trata de ver si no fuese tú que recibiste la ofensa, que esa ofensa de que esa persona hizo contra otra persona ajena, y tú ahora estás hablando con la persona ofendido dando un consejo. ¿Qué consejo vas a dar a la persona ofendido? Porque no estamos hablando de ti ahora, estamos hablando de otra persona que fue ofendido. ¿Qué va a decir a ellos? Y resulta que muchas veces cuando vemos por otros ojos, cuando vemos de que no personalmente, es más fácil decir, no, hay que perdonar, hablando de cristianos, ¿cierto? No, hay que perdonar cada persona, cada cosa, cada ofensa. Pero yo sé lo que algunos igual me va a decir, pero pastor, el caso mío es diferente. ¿Y cómo? Es una ofensa, ¿no? Cristo dijo, las ofensas o tropiezos son universales. Entonces, ¿cómo eres tú diferente que cualquier otro ser humano que vive en todo el mundo? La única diferencia entre tu ofensa y todas las demás ofensas es que es personal, nada más. Pero los principios son iguales. Así que quiero que estéis pensando esto porque yo quiero que nosotros entendemos qué es perdonar y que debemos siempre perdonar. Espero que yo pueda dar algunas perspectivas de esto. Ahora, primeramente, déjame decir esto. Perdonar es soltar la deuda. ¿Okay? Porque algunos piensan que si yo perdono a esa persona, tengo que volver a dejar que esa persona está en mi vida igual como antes. No, eso no es lo que estoy diciendo. Perdonar es soltar una deuda. Pero supongamos que el tesorero de la iglesia se ha pillado con la mano en la masa, digamos, se ha pillado con la mano en la tesorería y ha quitado la plata de la iglesia. Entonces, y después la iglesia sabe, todo está indignado, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia para este hombre que han sacado algo de importancia nuestra sin permiso? Número uno, debemos perdonar. ¿Sí o sí? Debemos perdonarlo. Pero perdonarlo no significa que vamos a dejar que siga en su puesto. Supongamos que alguien pidió prestada plata, yo le pasé plata y después nunca me pagó, y estoy hasta aquí con mi propia deuda, etcétera, porque nunca me pagó. Entonces al final yo te perdono, pero perdonándote no significa que voy a prestar más plata, ¿entiendes? Así que perdonar, soltar la deuda, no significa que sigue endeudando, no significa que sigue prestando la plata, no significa siguiendo dando la confianza en la persona. Así que perdón y restaurar confianza son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es perdonar? Soltar la deuda. ¿Okay? Ya yo voy a dejar la deuda en la mano de Dios, así que Dios va a cobrar, no yo, y yo voy a seguir viviendo mi vida. Ahora, es mejor perdonar en 4 casos. Número 1, por 4 razones. Número 1, perdonando a tu prójimo o a tu vecino, a tu enemigo, cada ofensa, cada vez, sin excepción, es mejor para Dios. ¿Okay? Es mejor para Dios porque vamos a leer ahora en el libro de Efesios. Iba a leer esto antes y se me olvidó, así que lo leo ahora. Efesios capítulo 4. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Entienden lo que está diciendo? Tiene un plazo de tiempo para perdonar y ese plazo es antes que se ponga el sol. Ya tiene que haber revelado, no deje echar raíces de amargura en tu vida, me dice. Entonces, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo.
Después va a bajar el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y después baja el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El versículo 32, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, es mejor para Dios porque es la voluntad de Dios. ¿Es mejor para ti que tus hijos te obedecen, sí o no? Claro que sí. Entonces también es mejor para Dios cuando nosotros obedezcamos. Y perdonar no es una cuestión, no es una opción. Es un mandato. Es un mandamiento. Es decir, que nosotros, Dios dice, perdona. Aquí en Efesios 4, también Cristo dijo en Mateo 18, también en la oración modelo, que es Mateo 6, y todo lugar dice que debemos perdonar. Así que es mejor para Dios, porque también estamos llegando a ser como imitadores de Dios cuando estamos dispuestos a perdonar, porque Dios está dispuesto a perdonar. Nosotros debemos imitar a Dios. Imitando a Dios 5.1 de Efesios es que yo voy a también estar dispuesto a perdonar. Romanos 12, versículos 18 y 9 también es mejor para Dios, porque dice, venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Dios es el dueño de la venganza, no nosotros. Entonces no saca de Dios lo que no nos pertenece. Deje la venganza siempre a Dios. También 1 Corintios 10:31 dice, todo lo que hacemos, hágalo para la gloria de Dios. ¿Y cómo puede ser yo por la gloria de Dios no voy a perdonarte? ya se nota bastante insensato, ¿cierto? Entonces, deja a Dios porque Dios sabe mejor. Proverbios 20. Proverbios 20, versículo 22 dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Deja en la mano de Dios. Dios es mucho mejor que nosotros. Así que, cuando yo era niño, me había dado muchos casos de proyectos para dibujar. Pero mi papá era artista profesional, era el encargo del departamento de diseño y gráfico para una de las contratistas de NASA para el programa de espacio. Entonces mi papá tenía un ojo, mi papá una forma de manejar. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer mis palitos y círculos cuando mi papá puede hacerlo? Así que cuando yo tenía un trabajo, yo dejaba en la mano del profesional. Él sabe mejor, aunque yo deba aprender a hacerlo. Pero en ese caso, en venganza, no debo aprender nada. Es mejor decir, Señor, tú lo puedes hacerlo mucho mejor que yo, tú sabes mejor, y suelta en tu mano. Entonces, con todo esto, en la iglesia, Mateo 18, versículo 15, antes de que Pedro hizo la pregunta, Cristo está diciendo que si tu hermano pega contra ti, repréndelo, etc. Es un plan para la iglesia. Muchas personas, no, yo tengo mi derecho, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y a la destrucción de una iglesia, a veces, iglesia se divide porque hay dos personas en la iglesia, uno ofendido y otro no perdonó, y en vez de arreglar, andan buscando sus aliados, sus alianzas, sus grupos, sus divisiones, y destruye la iglesia que es la novia de Jesús, la iglesia que Cristo, Dios encarnado, dio por su cuerpo para morir, para salvarnos. No, hermanos, es decir que es mejor que dice en 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, mira la actitud que debemos tener. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, o una ofensa? Mira, una ofensa. Ir a juicio delante de los injustos. Mira, mi hermano me hizo esto, yo voy a la corte. Y Pablo dice, no, nada que ver. Arregla las cosas. Porque lo que pasa es que cuando hermano contra hermano, entonces estamos jugando, cayendo en las manos de Satanás, y está, en ese sentido, está perjudicando la obra de Dios. Mire, dice aquí, acá el mismo 1 Corintios 6 dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿Por qué no sufrir más? Viene el agravio. ¿Por qué no sufrir más? Viene a ser defraudado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Él dice, mejor sufrir, mejor soltar la cosa. Ese hermano no me pagó lo que me debía. Ya, no importa. Por la gloria del Señor, pongo en la cuenta de Dios. Pero a exigir, la mayoría de las iglesias que yo conozco que se han dividido porque comenzaron con una sola ofensa y se creció. Porque si tú tienes una ofensa y cuentas a cualquier otra persona menos la persona con quien está ofendido, ya ha pecado tú, según la Biblia. Y siempre digo también, nunca entra en el triángulo del diablo, nunca preste sus oídos para escuchar la ofensa. Si una hermana te dice, hola hermana, por favor, ¿sabe que la hermana está fulana, me hizo esto y esto y esto? Y si no, cuéntale al pastor o cuéntale a la persona, no me cuenta a mí. Yo no quiero, mis oídos no son basureros para escuchar todo lo malo en la iglesia. Hermanas, tienen que usar más cuidado de sus oídos en lo que está escuchando. Porque lo que vemos que no es mejor para Dios cuando uno no quiere perdonar. Mire, vimos en la mañana la parábola del hijo pródigo, y mira la actitud del hermano mayor que está ofendido con su hermano, que por haber despreciado todos sus recursos allá, entonces estaba quitando más de su propia herencia, porque al volver ya se va a partir el cujen de nuevo y él va a perder más. Así que por eso está enojado el mayor, porque me está quitando mis bienes también. Y resulta que, ¿qué produjo para el padre de la familia? Un dolor de que no estaba junto a los hermanos. Así que, número uno, como usted como papá, ¿cierto? Tiene sus hijos, está peleando. Si 2 hijos, hay pelea, ¿cierto? Yo me acuerdo de tener un hijo y otro en camino. Y cuando tiene otro en camino, un hombre que me encontré en el registro civil me dijo, prepárense, porque una vez que llegue el segundo va a tener peleas. y era profeta, tenía razón. Pero yo creo que cualquier 2 hermanos siempre va a tener ciertas discusiones entre ellos. Ahora, es mejor para Dios, entonces por ninguna otra razón yo voy a perdonar para obedecer a Dios y ser lo mejor para su reino. Pero hermanos, es mejor para ti también. Porque siempre es lo que escucho. Yo escucho que 90% de las veces que alguien no quiere perdonar dice lo siguiente. Dice, pastor, no lo perdono porque él no lo merece. Y yo siempre respondo, no importa si lo merece o no. Tú mereces la libertad, tú mereces la bendición de Dios. No dejes de recibir la paz, la bendición de Dios por lo que alguien más lo hizo. Suelta la cosa, perdona. No lo perdona por el bien del otro, se hace el perdón por el bien de uno. Entonces, esa está en la lista de cosas, porque en los 40 años de ministerio he escuchado todo, ¿cierto? No voy a perdonar porque la persona no está arrepentida. No voy a perdonar porque me duele demasiado. No voy a perdonar porque nunca seré igual. No voy a perdonar porque no me ha pedido perdón. No voy a perdonar porque yo sé que lo va a hacer de nuevo o lo ha hecho muchas veces. No voy a perdonar porque solo Dios perdona. Esa es la gente que ya tengo esa aureola así arriba. No, que solo Dios perdona. Ahora, solo Dios perdona verticalmente, pero nosotros debemos perdonar relacionalmente. Relacionalmente es horizontal y perdón es vertical. Entonces nosotros debemos reconocer de que no solamente podemos perdonar, debemos perdonar. Ya, no lo voy a perdonar porque no lo siento. ¿Quién dice que debe sentirlo? Es una actitud de voluntad, no de emoción. No voy a perdonar porque no has pagado suficiente. Ahora te quiere ponerte el juez para determinar. No lo voy a perdonar porque ya se fue, ya no está. Incluso en algunos casos ya se murió. No importa. Nadie sale de existencia y no importa la geografía. Yo siempre digo, la geografía no es la respuesta. Así que alguien dice que, bueno, él está lejos y yo estoy aquí, así que ya no tiene que perdonar. No. Cambiando geografía no cambia nada. ¿Ha estado en la cama una vez y no puede dormir? ¿Alguien ha estado en la cama y no puede dormir? Ahora, estoy durmiendo así y no puedo dormir. Voy a cambiar y poner mi cabeza al otro lado de la cama. ¿Para dormir ahora? Tampoco. Voy a hacer una vuelta al otro lado. Tampoco. Así que cambie la posición de la cama, no va a cambiar su estado, digamos. Así que tampoco cambiar de una ciudad a otra ciudad. Esa persona me ofendió en Santiago o me ofendió en La Serena, ahora vivo en Iquique, así no tengo que perdonar. Nada que ver. No importa la geografía.
Pero llegamos de nuevo a decir, pero pastor, él no lo merece. Y yo vuelvo a decir, ni tú tampoco. ¿Tú mereces que Dios te perdona? La respuesta es, no, nadie merece que Dios nos perdona. Ese es lo que vemos en la parábola que Cristo está enseñando, lo que vemos, ¿cierto? Que un hombre que debía tanto 1000 talentos, es una cantidad incalculable casi, y resulta que y el dueño lo perdonó, lo merecía de ninguna manera, por la misericordia, pero después él no quería ni siquiera perdonar una deuda de como 3 meses, 100 días de trabajo. Entonces, es decir, que en Hebreos 10:10 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿cierto? Que dice que Dios nos perdonó verticalmente, Hebreos capítulo 10, y nunca más me acordaré de vuestros pecados, ese es vertical. Pero también en 1 Juan 1:9 habla del perdón de Dios relacionalmente, horizontalmente. Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es de la relación entre hijo y padre. Esto es entre juez y pecador. Entonces, los beneficios de perdonar que vamos a ver son múltiples, digamos. Número 1, ¿qué beneficio es para mí si yo perdono a la persona que me robó, que me chocó, que cualquier cosa? ¿Ya? Libertad, primeramente. Libertad, siempre digo. Tú mereces libertad, suelta la cosa, no sigue más, va a dormir más tranquilamente, va a poder seguir viviendo su vida, no está ligado, no está pillado con la ofensa y no lo dejas soltar y salir. Una mujer en La Serena me pidió ayuda urgente porque tenía un cheque protestado y si no lo cubría era como algo judicial, capaz de ir en la cárcel. Entonces yo dije, mire, normalmente no presto plata, pero yo tengo una plata para comprar 6 pasajes aéreos para Estados Unidos y puede ayudar, pero y dije, no se preocupe, yo le pago esta semana. Entonces yo tengo una comisión que viene y yo voy a pagar. Entonces ya hice contra mi mejor juicio, lo hice. Bueno, esta semana terminó y no pudo, la semana siguiente tampoco, la semana siguiente tampoco, el mes siguiente tampoco. Y yo no dormí en la noche porque no tenía la plata para los pasajes, y al final tuve que usar crédito y todo esto, y dije, no se preocupe, yo voy a pagar. Después se alejó, es decir, que se fue de la iglesia, nunca más vi dónde estaba, dónde fue, no me dijo nada, solo me dijo un día a otro, se fue. Entonces yo estaba así en la noche y yo pensaba, ¿cómo digo a mi señora? ¿Cómo digo las cosas así? Que tengo que rendir cuenta por esa plata que yo le va a hacer. Entonces yo tuve que llegar a una decisión, tengo que perdonarla. ¿Ella merecía mi perdón? No, de ninguna manera, porque estaba como explotando lo que sea. Pero por lo menos podría haber hecho un arreglo, decir, pastor, un poquito cada mes, o perdóname, no tengo, etc. Y yo así, mostrar la cara, pero se fue. Entonces resulta que yo no dormía bien, pero después yo dije, no, ella no vale la pena de que yo estoy perdiendo dormir la noche, que yo estoy con enojo, que yo estoy conectado con la situación, que yo hasta me he amargado, que me va a afectar. Incluso nunca mencioné a ella ni en una predica ni nada así, pero igual estaba afectando mi modo de pensar. Entonces yo solté. Lo lindo de soltar es que cuando yo viajé a Estados Unidos, yo me devolvió la plata así, muy rápido, la misma cantidad, así que yo sé que era Dios quien lo estaba devolviendo a mí la plata, pero por soltar la cosa yo volví a dormir bien, yo volví siguiendo así, y yo solamente menciono lo que pasó porque es un buen ejemplo, pero ya no me molesta, así que yo sé que ella está en la mano de Dios y yo dejo que sea así. Entonces, número 1 es libertad, ¿ok? Es como 2 monjes estaban en China y resulta que ellos tenían una regla muy estricta que no se puede tocar a una mujer. Y los 2 monjes estaban caminando ahí un arroyo muy, muy ancho y había una mujer allá que tenía que cruzar pero no sabía cómo. Entonces un monje dijo, lo siento, nosotros no podemos ayudar porque no podemos estar en contacto contigo. El otro monje decidió tomar la mujer, echó sobre su hombro y caminó cruzando el arroyo y la puso debajo, dice, ahí está. Y los 2 monjes se fueron caminando kilómetros. El que no tocó estaba molesto con el otro diciendo, mire, tú rompiste, y tú la regla, mire, tú estás contaminado, y bla, 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 por kilómetro tras kilómetro tras kilómetro.
El otro monje finalmente dijo lo siguiente: mire, yo la dejé a ella al borde del arroyo, tú sigues llevándola. ¿Entiende? Su enojo a su compañero, el otro monje, no lo dejaba soltar la cosa que sucedió, todavía estaba pensándolo. El otro dijo: yo la llevé y yo lo puse allá y yo la dejé y ya no estoy pensando en la situación. Y eso es lo que pasa, hermano. Si no perdona, tú también estás llevando a esa persona, lleva a la cama, lleve a esa persona, lleva a la comida, lleve a esa persona cuando quiere entretenerse, lleve a esa persona a la iglesia, porque está aquí en la cabeza, porque no han soltado la ofensa. Suelta la ofensa, perdona a la persona y va a tener libertad. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre, dice. Después, número 2, justicia. ¿Qué es lo que más clama la gente? Yo quiero justicia. Hermano, nunca pide justicia, pide misericordia. Porque si yo recibiera lo que es justo, yo voy al infierno, así de simple. Yo voy al cielo por misericordia, no por justicia. Pero igual hay gente que quiere justicia porque la persona lo ha hecho, es algo muy, muy malo, muy dañino. Así que volvemos al libro de Romanos 12, versículo 17 en adelante. Lo que depende de vosotros es estar en paz con todos los hombres, ¿ya? Pero dice: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido por lo malo, sino vence el malo con el bien. Así que si quiere tener victoria, hay que olvidar, incluso hacer algo bueno para la persona. Ascua de fuego, hay muchas teorías de lo que significa ascua de fuego. A mi parecer es una carga de conciencia de la persona. La persona va a sufrir no porque tú estás pagando con la misma moneda. Si tú pagas con la misma moneda, la persona va a sentir justificado en su mala conducta. Pero si tú devuelves bien por mal, estás venciendo el mal, y en ese caso la persona va a sentir aún más carga de conciencia porque sabe que ha hecho algo malo a una persona buena. Entonces, en ese caso, la justicia. Proverbios 24, por favor, dice. Proverbios 24 y versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. O en otras palabras, es decir, que a Dios no le gusta cuando uno está gozando en el juicio del otro. Entonces, en ese sentido, una persona que toma la venganza en su propia mano, en un sentido está amarrando la mano de Dios de hacer justicia. Entonces, en ese sentido, no tomen tus propias manos. Número 3, paz con Dios. Cuando perdona va a tener paz con Dios. Mantiene su relación intacto. Mateo 6, 14, 15, ¿cierto? Está hablando que, y perdónanos nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros pecados. Porque si no perdonamos nuestros pecados a los que nos ofenden a nosotros, tampoco Dios va a perdonarnos a nosotros. Así dice Mateo 6, versículo 14, 15. Había esa parábola de los dos pecadores, o dos deudores, uno de 50, otro de 500, y Cristo estaba atacando a la persona que tenía poco para agradecer por haber sido perdonado en poco. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos la actitud de dejar todo en las manos de Dios. Entonces, y finalmente número 4, que número 1, libertad. Tú mereces libertad, perdón. 2, justicia. Está soltando, dejando que Dios haga la justicia. Él sabe la verdad y Él sabe hacerlo. ¿Se acuerdan cuando David iba a tomar su propia venganza contra Nabot, cierto? Y resulta que Abigail, cierto, ella lo paró de hacerlo. Porque si él lo hubiera hecho, había traído consecuencias a David por tomar en sus propias manos su venganza. Deja en la mano de Dios. David dejó de tomar la venganza y Dios quitó la vida del marido de Abigail. Entonces resulta que entonces está mirando que la justicia, la mejor justicia es lo que Dios haga, no lo que nosotros hacemos. Paz con Dios es muy importante.
que nosotros mantenemos nuestra relación, que dormimos bien, etc. Y podemos seguir siendo utilizados por Dios, porque es muy difícil usar a alguien que tiene amargura. Y si no perdona, va a tener amargura, así de simple. Como tomar un litro de vinagre, así que todo cambia el gusto en la boca y todo. Y finalmente, bendición, Job 42, versículo 10. Los 3 amigos de Job, todo el libro, los 3 amigos de Job está acusando a Job de ser hipócrita y todo lo demás. Y resulta que cuando terminamos todo el último capítulo, justo antes de la bendición de Dios, dice que y Dios bendijo a Job, en doble incluso, Dios bendijo a Job, capítulo 42, versículo 10, cuando él oró por sus amigos, cuando él perdonó a sus amigos. Hay alguien en tu vida que tú no has perdonado, está quitando la bendición de Dios, así de simple. Perdona a cada persona, a cada ofensa. No porque ellos merecen. Tú necesitas la bendición, la paz, la justicia y paz con Dios, bendición, justicia y libertad. Ahora, entonces, bueno, mis hijos peleaban en la casa. Alguien tiene más de un hijo, ¿cierto? Siempre van a estar peleando, ¿cierto? Entonces dije, Juanito, pide perdón a tu hermano. No quiero. Juanito, perdona a tu hermano. No quiero. ¿Cómo papá? No importa. Pues no, por lo menos en mi hogar, cuando mis hijos no querían perdonar, entonces no voy a jugar más con ustedes. No, hasta que usted, ¿cierto? El papá está disgustado. Ahora, yo no puedo obligar la actitud en mis hijos. Yo puedo forzar que ya, da la mano. No. Así que Dios tampoco. Pero cuando yo veo que mis hijos tienen su reencuentro, cuando yo veo que mis hijos ya han perdonado y son amigos nuevamente, ¿sabes? Me da un gozo tan grande que yo será algo muy especial para ellos. Así que en ese caso, dice Romanos 12, 17, en cuanto a lo que depende de vosotros. Número 3, lo justo para el ofensor. Hay que entender una cosa, cuando tú quieres hacer venganza, cuidado, porque muchas veces es una acumulación. Yo veo que en muchos casos hay una señora que tiene rabia contra su marido, pero es porque también tenía rabia contra su papá y otros en su vida, quizás está en un segundo matrimonio, porque está enojado todavía con el primer marido. Entonces 10% de lo que hizo mi marido y 90% de mi pasado. ¿Cuántas veces hay una acumulación? O que la persona lo ha hecho, pero pastor, esta persona me ha hecho la misma cosa 5 veces. Entonces mi pregunta es, ¿está acumulando las 5 veces y su enojo es por 5? Porque técnicamente debe haber perdonado la primera vez y ya no lo piensa. Entonces después debe perdonar la segunda vez, debe perdonar la tercera vez, debe perdonar la cuarta vez. Y esta vez debe estar solamente la ofensa de este momento, no los 5. Eso es lo que hacemos, acumulamos enojo del pasado y cargamos. Y muchas veces confunde porque dice que, mire, mi acción fue así de la cosa, pero la reacción era así grande. Claro, porque hay una acumulación. Por esa razón, no debemos ser jueces de mal pensamiento. Así dice el libro de Santiago, capítulo 12, versículo 4. Es decir, que nosotros no debemos hacer. Un juez que tiene un caso y la persona que está siendo juzgado estaba manejando en ebriedad y chocó, y el auto que chocó era su hijo y su hijo estaba lesionado muy fuerte. Entonces, este juez no debe juzgar el caso, debe recusarlo, digamos. Ahí tiene que decir, no, tiene que ser otro juez, porque mis emociones no me va a permitir tomar la decisión objetivamente. Y resulta que así, cuando alguien me hace una ofensa, yo no debo ser un juez de malo pensamiento. Santiago 2.4 de nuevo dice, no debe ser juez de malo pensamiento. Dios es el juez, no yo. Entonces, por esa razón, yo suelto la cosa, porque al soltar la cosa, estoy dejando en la mano de Dios que Dios va a operar y dar lo merecido. Ahora, entonces, aún hay gente que está enojado por eventos del pasado, ni siquiera individualmente. Estoy enojado por injusticias en mi país, en el pasado, Estados Unidos, otros en Europa, otra parte, en Chile, lo que sea. Entonces resulta que tampoco debemos estar manteniendo este enojo, ese resentimiento, esa amargura por eventos políticos del pasado. Jamás, dice la Biblia en el libro de Filipenses, olvidando lo que queda atrás.
y ojalá tuviera más tiempo, pero en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, 21 en adelante, es la historia del rey Acab, su esposa Jezabel. Y resulta que el rey Acab quería tener un campo para legumbres que estaba al lado del palacio, pero pertenecía a Nabal. Y resulta que en este caso vemos de que el vecino no quería venderlo. Y rey Acab entonces fue a la casa deprimido. Cuando la esposa llegó y vio de que era deprimido su marido, que es el rey, dice, ¿qué marido tengo yo? Deja todo a mi mano, mañana va a estar feliz con su campo. Y ella hizo un complot con testigo falso acusando de delito que era para ejecutar. Y al final fue ejecutado injustamente el hombre. Algo puede ser que era el crimen perfecto porque no hay ninguna cosa después, pero no es así, porque después vamos a ver que Dios sabía y Dios aseguró, incluso dijo por profeta a rey Acab, que tú vas a morir y cuando tú vas a morir, los perros van a lamer tu sangre del mismo lugar donde lo sucedió con ese otro hombre. Y resulta que sucedió tal cual. ¿Y cómo murió? Murió en batalla cuando estaba disfrazado. Y dice que un hombre al azar tomó su arco y flecha y tiró al azar. Y cuando llegó él estaba con mucha armadura, etc. Y la flecha entró entre las uniones de la armadura, justo en ese lugar, y él fue herido mortal y murió. Entonces resulta que no fue un accidente, fue un juicio de Dios, ya había dicho que iba a pasar. Y lo mismo sucedió con Jezabel, que está más en capítulo 9, Segunda de Reyes 9, y vemos de que ella está tratando de coquetear con el nuevo rey, y la persona que entró ahí pidió que alguien lo empujara de la ventana, y ella se cae, se muere a caer, y está comido por perros. Lo único que quedaba era la planta de sus pies y las manos y la cabeza. Todo lo demás fue comido y terminó en la batita de perros diferentes. Es decir, que ese fue el fin de ella. Y lo peor no es lo que sucedió ahí, es lo que sucede después. Dios es un Dios justo. No paga al final de cada día, pero al final Dios paga. Número 4, la última razón, rapidito, por qué debemos perdonar, porque es lo peor. El mejor para Dios, mejor para ti. Ahora es lo justo para el pecador, pero para el ofensor, pero es peor para Satanás. Si Satanás quiere buscar en una iglesia o con hermanos cristianos, dividir, derrotar, descalificar, destruir, deprimir, porque entonces Dios pierde. Su plan para cada uno y para cada iglesia es por la causa de debilitar la causa de Cristo, y Satanás gana. En ese sentido, él produce enojo. Enojo es la base de rebeldía. Rebeldía es la puerta abierta para permitir actividad demoníaca. Muéstrame un joven rebelde y yo voy a decir que está bajo ataque de demonios, porque es una de las puertas que se abre. Entonces, dice 1 Samuel 15, 23 que la rebeldía es como ocultismo, es como practicando los artes negros, es de desobediencia a Dios. Esa es la rebeldía. Dios quiere obediencia. Por esa razón Satanás quiere poner a alguien enojado con su hermano, después resentido, después amargado, después rebelde, después está alejándose de Dios, y Satanás está ganando. Así que cada vez que un hermano perdona a su otro hermano, está poniendo una derrota a Satanás. Dios gana, Satanás pierde. Y por esa razón, algunos me dicen, pero cada día me acuerdo lo que hizo, me acuerdo. ¿Ya? ¿Y quién está acordándote? ¿Quién está acordándote? Piensa que Dios mandó un ángel. Oye, acuerda ella de lo que sucedió 20 años atrás. Sino que Satanás en su oído, mira lo que hizo. Mire, él está viviendo su vida tranquilamente sin problema. Y tú estás sufriendo. Mire, eso no es justo. ¿Quién está hablando así? Es Satanás. Es siempre Satanás. No hace caso. No debemos estar manteniendo ese. Hay que soltar la mano de Dios. Hay que perdonar a la persona. Dios gana, tú ganas. El ofensor recibe su justo y Satanás pierde. Es ganar. Es lo que debemos hacer, hermano. Piénsalo como si fuese hecho otra persona. Dios está dando la oportunidad. ¿Quiere más fe? Alguien dice, yo quiero más fe, yo voy a pedir que Dios mande una cuenta. ¿Quiere más misericordia? Voy a pedir que Dios mande una ofensa.
Es necesario que haya ofensa para que podamos ser como Dios en perdonar. Ahora, hay una frase, y termino, en Estados Unidos cuando dos personas se arreglan entre sí de enterrar el hacha. Enterrar el hacha viene de los tiempos antiguos, cuando había guerras de los indígenas en Estados Unidos que usaban hachas como armas de guerra. Y cuando ellos estaban haciendo paz, ellos tomaron las armas, ¿cierto? Como una hacha, y excava, y está colocando, y allá, entonces esa es la paz. Pero resulta, ¿qué pasa si de repente alguien está diciendo, voy a enterrar el hacha, pero entierra el hacha con el mango allá hacia afuera? Entonces cada rato lo saco de nuevo. Esa es como la persona que siempre saca cara a su pareja, etc., por ofensas del pasado. No entierra el hacha con el mango afuera. Entiérralo, no deje ninguna marca, tenga un cementerio para todas las ofensas que han soltado, entiérralos y siga adelante. Tú lo mereces, es para el bien de Dios, el mal de Satanás, el justo para el ofensor. Y debemos reconocer de que todos nosotros fuimos perdonados sobrenaturalmente de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios para sobrenatural perdonar a nuestro prójimo. El próximo domingo voy a dar unas estrategias cómo perdonar. Piénsalo, pero perdona por su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto que nos está acompañando y que Dios le bendiga.